Tema 9. Descolonización del Medio Oriente. A finales de la década de 1940, el proceso de descolonización en Asia dio inicio. Durante este proceso, los países que habían sido colonias de las potencias europeas alcanzaron su independencia política. Las causas fueron diversas, pero una de las más importantes fue el nacionalismo, el cual se presentó en dos tipos. El primero estaba enfocado en el pasado, trataba de rescatar costumbres y rechazaba influencias europeas, y el segundo estaba enfocado en la modernidad. La descolonización fue guiada por líderes modernos, los cuales querían aplicar en su propio país las ideas de igualdad que habían aprendido de los países extranjeros donde habían estudiado. Los líderes modernos tenían distintas características, como que eran intelectuales educados en universidades europeas, la mayoría eran abogados y todos demandaban los mismos derechos que los europeos. Un ejemplo de líder moderno es Mahatma Gandhi. La respuesta a esta colonización por parte de las grandes potencias fue distinta. Inglaterra aceptó la descolonización pacíficamente debido a que tenían una ideología neocolonialista, lo cual se refiere a que tenían una relación de influencia entre los países que habían sido sus colonias. Por otro lado, Francia no fue tan complaciente y luchó por mantener poder sobre Vietnam y Argelia. Tampoco Portugal cedió pacíficamente, ni Holanda, la cual inició una guerra contra Indonesia, terminando en 1949 con la independencia de esta. OPEP y petromonarquías. La OPEP, o la Organización de Países Productores de Petróleo, solamente controla el 40% del petróleo que se vende en el mundo. Dentro de sus funciones se encuentra la fijación de precios en los mercados internacionales y la defensa de los derechos de los países miembros, los cuales incluyen a Argelia, Libia, Nigeria, Arabia Saudita, Emiratos Árabes, Venezuela, Indonesia, Irán, Qatar, Kuwait e Irak. Fuera de la OPEP también hay diferentes productores de petróleo. El término petromonarquías se refiere a países cuya economía se basa en la explotación del petróleo y como forma de gobierno tienen una monarquía. Por ejemplo, Arabia Saudita, la cual tiene una forma de gobierno monárquico absoluto y es un estado islámico regido por la interpretación del Corán. Otra petromonarquía son los Emiratos Árabes. Revolución iraní. El Shah Reza Pahlaví hizo de Irán un país rico, junto con los ingresos por el petróleo. Pahlaví se alió con los Estados Unidos en Medio Oriente durante el periodo de 1950 a 1960. En estos años se inició la modernización de Irán y hubo un crecimiento económico importante. Por ejemplo, se han presentado movimientos tendientes a realizar cambios en la situación de derechos civiles de las mujeres de estos países. No hace mucho que se les permite participar en el voto. Pese a la posición privilegiada de Irán, muchos musulmanes vieron con desagrado cómo su pueblo iba perdiendo sus valores y se iba occidentalizando, al adoptar diferentes aspectos de la cultura americana. La oposición fue dirigida por el Ayatollah Ruhollah Khomeini y en 1979 el gobierno cayó, sustituyéndolo a una república islámica liderada por el Ayatollah Khomeini, quien estableció un estado fundamentalista, donde el Corán regiría la ley y la religión. Irán tuvo un periodo de retroceso durante el gobierno, además de vivir la guerra contra Irak durante los años 80.